Voy a invitarles para que busquemos en la palabra del Señor, en el último libro de la Biblia, que es el libro de Revelación, o también conocido como el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, el verso 10, es el texto que nos va a servir como referencia o punto de partida para nuestro mensaje en esta preciosa mañana. Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 10. Veo otro joven por allí que nos visita, bienvenido. Allí busque en su casa, esté muy atento para que tengamos o sigamos el tema de esta mañana. Apocalipsis 2, capítulo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oremos una corta oración. Padre, en esta mañana te hemos exaltado con nuestros cantos, hemos orado pidiéndote por nuestras necesidades. Ahora, Señor, te pedimos que atiendas a la necesidad principal que tenemos, y es alimentar nuestra alma. Y qué mejor que con tu palabra. Háblanos a los que estamos aquí presentes, los que están a través de la transmisión. Envía tu palabra a través de todos los lugares. Háblanos a la mente, al corazón, a la voluntad. Bendícenos, Señor, en tu nombre. Amén. La cualidad infaltable en un cristiano. Ese es el título, que tiene como propósito motivarnos a la confianza y a la lealtad a Dios en todo tiempo y en medio de todas las circunstancias. Policarpo, el obispo Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, por ahí a principios del año 100 después de Cristo, Esmirna, ubicado ahora en lo que es Turquía, fue sentenciado a la hoguera cuando tenía 86 años. ¿Por qué? Porque fue acusado de ser cristiano. Se rehusó a negar su fe en Cristo Jesús y a encender incienso y adorar a la imagen del emperador romano, una imagen muy grande que habían construido en esa ciudad en honor al emperador Tiberio. La historia relata que cuando los oficiales romanos llegaron a encarcelarlo por causa de su fe, unos amigos trataron la manera de esconderle, ayudándole a llegar a otra locación, a otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores lo siguieron hasta allí, lo descubrieron, y habiendo podido escapar a otro lugar, Policarpo prefirió no hacerlo y dijo: que se haga la voluntad de Dios. Se atestigua que ante el intento de persuadirlo para que renunciara a la fe de Cristo, él, antes de ser puesto ante las llamas, exclamó las siguientes palabras: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo entonces negar a mi Rey, que me ha guardado siempre y me ha salvado? Policarpo murió consumido por las llamas. Se dice que un soldado tuvo que atravesar una espada en su vientre porque las llamas poco daño le estaban haciendo a su cuerpo. Y hay otros aspectos muy interesantes de la historia de este mártir de la iglesia cristiana en los primeros días. Esta actitud de Policarpo nos habla de su confianza plena en el Señor, de su convicción en Cristo y de su fidelidad a Dios.
La fidelidad es una característica que no debe faltar en los que profesamos ser seguidores de Cristo Jesús. Fidelidad es lealtad, es veracidad. Fidelidad es aquella firmeza y constancia en los afectos. Fidelidad es lealtad y constancia en las ideas, en los compromisos, en las obligaciones y en el cumplimiento de los deberes establecidos. Entonces, una persona fiel es aquella que es caracterizada por la lealtad constante hacia alguien o hacia algo. Dios pide que sus seguidores sean fieles aunque no sean perfectos. Dios no está pidiendo perfección en aquellos que le seguimos, pero Él sí requiere que seamos fieles. Porque un seguidor fiel es aquel que no renuncia por causa de las circunstancias, sino que se mantiene firme debido a sus convicciones. Cuando el Señor Jesucristo multiplicó la comida y muchos se habían beneficiado de sus milagros, quiso pedirles mayor compromiso, pero la mayoría comenzó a alejarse de Él. Muchos estaban interesados en los milagros, pero no querían comprometerse con la fe de Cristo. Entonces, al ver Jesús que muchos lo estaban dejando, se dirige a sus 12 discípulos y les pregunta: ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro respondió diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído en ti. Hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. No hay nada mejor que saber en quién confiar y con quién contar en cualquier momento y en cualquier situación. Qué bueno es para un esposo saber que cuenta con su esposa, como decimos nosotros, para las que sea. Lo mismo una esposa se siente segura, agradada cuando sabe que cuenta con su esposo. Cuando los padres cuentan con sus hijos y viceversa, cuando un jefe sabe que cuenta con su empleado, cuando un amigo sabe que cuenta con su amigo, puede confiar en él. Qué bueno es que Dios pueda contar con nosotros en cualquier tiempo y no importa las circunstancias. Que no seamos cristianos circunstanciales y que sigamos solo al Señor cuando nos da sus bendiciones, pero en el momento de los compromisos, entonces comencemos a dudar y a abandonarlo. Qué bueno es seguir al Señor antes de, durante y después de la pandemia. No importa si me tengo que congregar cada 5 domingos o si tengo que buscar o lo que sea, si ahora la oración y los eventos tienen que ser desde mi casa conectado de manera virtual. No importa lo que suceda, si hay persecución o no, si hay condiciones favorables o no. Qué bueno es persistir en nuestra convicción acerca de Cristo y ser fieles. Eso es lo que el Señor resalta en una persona: lealtad, fidelidad. Repito, no perfección. Él sabe que no somos perfectos, pero sabe que sí podemos ser fieles. Si hay algo de lo que Dios se agrada, es de la fidelidad de sus hijos. En la historia del Éxodo, cuando Moisés lideraba a Israel saliendo de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, sus 2 hermanos, María y Aarón, murmuraron contra Moisés y dijeron: solamente Dios habla a través de Moisés. Él también puede hablar a través de nosotros. Y Dios, dice la Biblia, que Dios escuchó esas palabras y los llamó y los confrontó y les dio testimonio. Él mismo les dio testimonio de su siervo Moisés y dijo estas palabras: yo hablaré a los profetas a través de visiones y sueños, pero a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa,
yo le hablaré cara a cara. Quiere decir que Dios sabía que podía contar con Moisés en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y uno ve la vida de Moisés, que aunque no fue una vida perfecta, pero Moisés siempre demostró fidelidad en la casa de Dios, es decir, en el servicio a Dios. El libro de los Salmos, el capítulo 31, versos 23 y 24 nos dice: ustedes, fieles del Señor, ámenlo, porque el Señor cuida de quienes le son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Quiere decir que para ser fieles se requiere la humildad. Verso 24: ustedes los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, así que ninguna persona podrá ser fiel a Dios en su condición natural. Mire estas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel. En Ezequiel 18:31 nos dice: arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Entonces, la fidelidad a Dios se logra mediante la transformación interior que opera el Espíritu Santo en una persona a través de su palabra. Un corazón nuevo se obtiene mediante la obra del nuevo nacimiento. Si usted no puede ser fiel a Dios y le falla constantemente, entonces lo que usted tiene que pedirle al Señor: Señor, yo necesito nacer de nuevo, necesito una transformación, necesito una regeneración, porque la fidelidad se logra mediante nuestra transformación. Un corazón nuevo, repito, se obtiene en la experiencia del nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es un milagro que la palabra de Dios opera en nuestra mente. La fidelidad no debe ser un requisito, no debe ser una condición. Cuando el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, no creo que esté pidiendo fidelidad como condición, sino lo que está es motivando una naturaleza de sus seguidores. La fidelidad debe ser un principio de vida. Si somos fieles por naturaleza como principio de vida, podremos ser fieles aun cuando tengamos que afrontar la muerte. Además, una de las razones por las cuales tenemos aflicciones, pruebas, dificultades, es por causa de la fidelidad. Porque nuestra fidelidad necesitará ser probada. ¿Cómo sabes tú si eres fiel? ¿Cómo sé yo si seré fiel aún hasta dar mi vida por la causa? Pues cuando esté en peligro, cuando esté bajo presión, aún cuando esté desanimado, porque hay momentos en que esta naturaleza se levanta como con cierta fuerza y quiere tomar control de nuestras decisiones y desanimar nuestro espíritu a la búsqueda del Señor. Aun cuando esté desanimado, cuando no quiera, cuando mi carne quiera levantarse, estoy siendo probado en mi fidelidad. ¿Qué tan fiel voy a ser? Voy a ser delante de Dios. Entonces la fidelidad necesita ser probada. Cada dificultad, cada problema, cada persecución, cada situación que amenace nuestra vida por causa de la fe o por otras causas,
es un momento de prueba de nuestra fidelidad. José en la Biblia, en el libro de Génesis, fue probado en su fidelidad en varias oportunidades, y una de ellas fue cuando trabajaba en casa de un general importante de Egipto. Y en un momento su esposa, la esposa del general, el amo de la casa, comenzó a fustigar a José y a acosarlo. Si estuviéramos en nuestros días, José pudo haber demandado a esa mujer por acoso sexual. Y entonces, pero era la palabra de ella contra la de él. Y lo acosó y lo acosó y lo acosó hasta que puso a Moisés entre la espada y la pared. En un momento, cuando la casa estaba casi sola, esta mujer se va hacia el joven José para acosarlo, para seducirlo. Y José dijo: no puedo fallarle ni a Dios ni a mi jefe, porque él me ha puesto su confianza para que administre su casa. Y salió huyendo. Para algunos sería titulado de un gay, para otros sería titulado de un tonto, para otros sería titulado de un bobo. Pero delante de Dios, José fue contado como un valiente, porque en medio de la prueba pudo ser fiel a Dios, a su jefe, a sus principios. Fue encarcelado, pero allá en la cárcel Dios lo conectó con las personas indicadas que lo recomendarían para ir al palacio frente al faraón. Y la historia dice que José llegó a ser el segundo en el gobierno en Egipto. Después del rey, era José el que gobernaba. Porque Dios premia la fidelidad. Los oportunistas parece que toman ventaja de la situación. Y cuidado, porque un cristiano no puede ser oportunista, es decir, valerse de la desgracia de otro para ganar su ventaja. Una cosa es aprovechar las oportunidades que nos presenta el Señor, la vida, para progresar. Otra cosa es ser un oportunista y un aventajado, un aprovechado. No, cuidado con eso, porque eso nos puede llevar al pecado, a la degradación moral. Lo que Dios tiene para nosotros nos lo da a su tiempo, y lo que Dios tiene guardado y reservado, si somos fieles, a su debido tiempo Él nos lo otorgará. Lucas 16:10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Mi padre me decía: si me robas una moneda, mañana estarás robándote un banco. Una vez le tomé unas monedas sin que él se diera cuenta, pero se dio cuenta después. Y me dijo: si te robas unas monedas hoy y yo no te corrijo, mañana estarás robándote un banco. Y él tenía toda la razón. Por eso la Biblia dice que hay que corregir al niño desde temprano, no a las 4 de la madrugada, sino que cuando usted comience a ver conductas por ahí incorrectas, cosas aunque sean pequeñas, corríjalo, porque el que no es fiel en lo pequeño no podrá ser fiel en lo grande. Y Dios no nos va a dar lo grande si no hemos sido fiel en lo pequeño. La Biblia nos enseña que la fidelidad es una cualidad que se debe practicar en todas las esferas de la vida. Mire lo que le dijo Pablo a Tito. Ahí Tito capítulo 2 versos 9 y verso 10, enseñando la vida cristiana a los creyentes. Dice: exhorta a los siervos, a los que trabajan, que se sujeten a sus amos, a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Qué duro, qué feo es una persona traicionera, ¿cierto? Aquellos que apuñalan por la espalda, que de frente le sonríen, pero por detrás le están clavando el puñal. Qué feo es
una persona traicionera. Qué feo cuando alguien traiciona a su cónyuge, a su amigo, a su empresa, a su jefe. Qué feo cuando alguien traiciona a Dios, que le sonríe en la cara a Dios, pero por detrás le está clavando un puñal con sus acciones, escondiendo sus pecados. Cuando un cristiano no es fiel en las esferas de la vida, eso se ve desagradable y Dios desaprueba eso. En la parábola de los talentos, el Señor enseñó una parábola ilustrativa hablando de los talentos, y dice que a un jefe, un hacendado, llamó a 3 de sus trabajadores, les dijo: me voy de viaje, y contando el sistema de moneda en ese tiempo en su tierra llamado talento, le dijo: a usted le voy a dar 5 talentos, a usted le voy a dar 2 talentos o 5 monedas de plata, 2 monedas de plata, a usted le voy a dar 1 y póngala a trabajar. Cuando regrese me entregan el capital y lo que produzcan con eso. El que recibió 5 trabajó y entregó 5. El que recibió 2 trabajó y entregó 2. Pero el que recibió 1 dijo: pues esto no es mucho, mi jefe es tremendo negociador, lo voy a esconder y cuando él venga yo le devuelvo eso. Pues entonces el Señor Jesucristo usa esta parábola porque cuando regresó el jefe, al que hizo 10 talentos más, 5 talentos más, le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Al que hizo 2 talentos le dijo: buen siervo fiel, pero al que hizo 1, siervo malo y negligente. Podías por lo menos haber llevado ese dinero al banco para que ganara algún tipo de interés. Y le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 10. Porque al que tiene se le dará más, porque si tiene es por algo. Y entonces aquí el Señor resalta esa lección. ¿Cuál es la lección de esa parábola? La fidelidad de los siervos, a quienes se les encomendó una tarea, se les otorgó una capacidad, se les dio unos talentos. Y esta cualidad del carácter tiene promesa de ser recompensada. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos entonces que el siervo, el trabajador, que tenía 2 talentos y entregó otros 2, recibió el mismo elogio que el que había o el que tenía 5 talentos. ¿Por qué el que entregó 2 recibió el mismo elogio que el que entregó 5? Porque ambos fueron igualmente fieles y diligentes. La fidelidad es una cualidad del carácter que tiene recompensa de parte de Dios y aún de los hombres. En Apocalipsis capítulo 2, que es versículos 8 al 11, donde leíamos al principio, es un mensaje que Dios quiere darle a la iglesia ahí en Esmirna, donde Policarpo fue pastor. No se sabe si Policarpo era pastor en el momento de ese mensaje o lo fue después, pero Dios envía un mensaje, el Señor envía un mensaje a la iglesia a través del líder de esa iglesia en Esmirna, la iglesia que representa la persecución, porque vivió en el tiempo de mucha persecución por medio de los emperadores romanos. Entonces, el Señor le dice al ángel o al pastor o al líder de la iglesia en Esmirna: si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. El Señor no reprende a los cristianos en esta iglesia. Si usted lee capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, Dios tiene un elogio para cada iglesia, y para cada líder de la iglesia, pero también tiene un reproche. Pero aquí no hay una reprensión para los hermanos en Esmirna. Eran gente sufrida, eran gente perseguida.
No eran perfectos, pero se mantenían fieles aún en medio de la persecución y el sufrimiento. Por lo tanto, Dios les da un mandamiento compuesto de dos partes y les dice: no tengan miedo de lo que van a sufrir. Dice, van a sufrir 10 días. Esa palabra quiere decir que ese sufrimiento sería temporal y no muy largo. Van a sufrir, pero el mandamiento es: no tengan miedo por lo que van a sufrir. Note usted que el Señor no los exime del sufrimiento, no los exime de la persecución. Por alguna razón, en los primeros, sobre todo segundo siglo y tercer siglo, al finalizar del primer siglo, hubo una tremenda y horrenda persecución contra los cristianos. Por alguna razón, como nunca ha habido persecución, ahora hay persecución en ciertos países, pero tal vez no como en esos 2 siglos y medio. Tremenda persecución, pero el Señor no los eximió de ese sufrimiento. No creamos que aunque el Evangelio nos bendice, entonces la vida del Evangelio es color de rosa y no nos va a pasar nada malo. ¿Y cómo es que usted, siendo evangélico y no tiene esto y está pasando por lo otro? El Señor dijo: cuidado, por muchas aflicciones pasarán antes de llegar al reino de los cielos, porque la aflicción prueba nuestra fidelidad. Sin embargo, Dios les dice: no tengan miedo. Un cristiano sí puede sufrir, pero lo que tiene que hacer un cristiano es no tener temor y confiar que aún en medio del sufrimiento la mano de Dios lo va a sustentar. Y si por el sufrimiento muere en esta vida, un cristiano sabe que tiene promesa que trasciende la muerte. No tengan miedo. El Señor le dijo a Josué: no temas, no desmayes. La fidelidad requiere valentía. La fidelidad requiere esfuerzo, fortaleza de carácter. Y después le dice: sean fieles hasta la muerte. Interprételo como quiera. Sea fiel todos los días de su vida hasta cuando se muera, o sea fiel aunque lo maten. Eso aplíquelo como usted quiera. Pero si son fieles, yo les doy la corona de la vida. Hablarles a los cristianos de Esmirna de una corona era usar una ilustración que para ellos era muy común, porque la ciudad de Esmirna era famosa por sus juegos deportivos. Cuando habla de la corona de la vida, no habla de una corona como la de un rey, sino una corona de laureles, como una guirnalda que se le daba como premio a los ganadores de los Juegos Olímpicos. La metáfora ilustra entonces que a los fieles espiritualmente se les dará un premio o una recompensa. Y hermanos y amigos, lo que nos hace a nosotros victoriosos no son nuestras capacidades o méritos. Porque hay personas con mucho mérito y mucha capacidad, pero en algún momento su carácter se ha quebrado y han sido infieles y han traicionado. Muchos cristianos con tremenda capacidad de oratoria, de liderazgo, de servicio, con méritos, pero en un momento dado han sido infieles al Señor. Ni siquiera seremos victoriosos por nuestras buenas costumbres, tradiciones o disciplinas. Seremos victoriosos si somos sencillamente fieles. Y para ser fieles hay que saber valorar las cosas. Hay que saber darle el valor correcto a cada cosa para que usted pueda ser fiel. ¿Qué valora más, un rato de placer o la estabilidad de su matrimonio? Si usted sabe valorar las dos cosas, ponerlas en su sitio y darle el valor que se requiere, usted va a poder ser fiel.
Pero si usted le da más valor a un momento de placer, entonces usted no va a poder ser fiel en su matrimonio y así en todos los aspectos de la vida. Si usted cree que tener un buen trabajo, aunque le consuma todo el tiempo, es lo que más vale, aún más valioso que la salvación y la vida eterna, pues entonces usted será fiel a su trabajo, pero no podrá ser fiel a Dios. Porque ninguno puede servir a dos señores. Ahora, yo no estoy diciendo que no trabajemos, que no hagamos nada. No, hay que hacer lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Pero si en algún momento yo tuviera que tomar una decisión, porque la vida está llena de decisiones. En algún momento yo tendré que tomar una decisión. Y en el momento en que tenga que hacerlo, yo tengo que estar seguro desde antes qué decisión voy a tomar. Usted debe estar seguro desde ahora qué decisión debe tomar si es confrontado en su fidelidad a Dios. No lo deje para ese momento, porque entonces su naturaleza humana lo puede traicionar. Pero si usted vive con una convicción y está preparado, pase lo que pase, no voy a negar al Señor. Policarpo dijo: 86 años he vivido con el Señor. Él nació en un hogar de cristianos. Fue posesionado como pastor por el mismo apóstol Juan. Y era un hombre reconocido en la comunidad, pero lo acusaron de cristianismo. Y le dijeron, a él trataron el procónsul, creo, si mal no recuerdo la historia, hasta el mismo hijo del emperador y otras personas. ¿Qué te cuesta quemar un incienso al emperador? ¿Qué te cuesta decir que el emperador es el Señor? ¿Qué te cuesta negar la fe de Jesús? Te van a matar. Y él dijo, háganlo rápido. Si me van a matar, mátenme rápido. Pues entonces te vamos a llevar a las fieras. Tráiganlas rápido. No tengo miedo. Lo que van a hacer, háganlo ya. Y eso ofuscaba a la gente. Pues entonces te voy a llevar a la hoguera. Enciende la hoguera. No tengo miedo de la hoguera. Y hizo tremenda oración allí. Pero no negó su fe. Porque Policarpo no tomó la decisión a último momento. ¿Y ahora qué hago? Deme un momentico, ¿yo qué hago? Cuando fueron a encarcelarlo, que él no se escapó, le dijo a las personas que estaban en esa casa, sírvanle de comer a estos soldados y permítanme orar un rato. Y se fue a orar, los soldados le permitieron irse a orar. Y oían que en su oración comenzó a clamar al Señor y a pedir por una cantidad de personas, aún por esos soldados. Después salió de su oración y dijo, ahora estoy listo, y se lo llevaron. No fue una persona que se fue a orar, Señor, ¿y ahora qué hago? Mira, no, él ya tenía preparado lo que iba a decidir desde antemano. Pero si usted tiene que tomarse un tiempo para pensar, yo creo que a todos nosotros nos ha llegado momentos en que somos probados en nuestra fidelidad, en las finanzas del Señor, en el tiempo del Señor, en las promesas que le hemos hecho al Señor, y le hicimos una promesa de ir a esto, de cumplir en esto, que ayer era el día de oración, Señor, yo voy a orar, pero resulta que en la mitad de la semana alguien le propuso un plan atractivo, mire el día, mire el calor, y entonces usted dice, ay, ahora que yo hice una promesa, pero el Señor sabe. Claro que el Señor sabe, y si no podemos nosotros decidirnos ferviente y firmemente por el Señor en cosas pequeñas, ¿cómo podremos ser fieles si se levantara una persecución como la de aquellos días? Debemos ser fieles, no importa lo que suceda. Doy testimonio de personas, y aunque no es el énfasis de nuestra iglesia y de nuestra predicación, pero doy testimonio de personas que nos llaman y nos dicen, hermano, aquí tengo guardado lo de todo este tiempo, no puedo ir, pero aquí está lo del Señor, vengan, tómenlo, recójanlo. Eso es fidelidad.
Hermanos que nos dicen: no puedo ir por causa de mi salud, pero aquí estoy, fielmente me conecto. Y ahí está orando. Y ahí está en los devocionales, no importa por Zoom, por Samo, por Zen, pero ahí está conectado, ahí está intentando. Personas de más de 85 años a quienes los golpea la tecnología y ahí están conectados, mientras otros más jóvenes están sacando excusas. Si no podemos ser fieles a Dios y a nuestra iglesia en nuestras actividades que son tan sencillas, tan cortas, y no lo digo por usted es fiel, pero lo digo por los que saquen excusas, que gracias a Dios pues no son muchos, pero que los hay, y eso decepciona. Y si uno se siente decepcionado como hombre, ¿qué más pensará el Señor Jesucristo de usted? Las iglesias están ahora con esa situación. Fulano no volvió, fulano no aparece, se le llama no responde ni por cortesía. Eso con el que usted habla en toda parte. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha sacado a la luz y ha probado la naturaleza de los que se dicen ser cristianos. Y si usted permanece fiel, dele gracias a Dios, dele toda la honra, la gloria y la alabanza, la misericordia de Dios, porque no es por el mérito, no es por la tradición, es porque Él se ha metido en nuestro corazón. Y Él es el que nos capacita para ser fieles. Le digo que Policarpo, las llamas casi no le hicieron daño a su cuerpo. ¿Sabe por qué los mártires podían sufrir hasta la muerte? Porque como ya habían decidido ser fieles de antemano, yo digo que Dios los inyectaba de alguna manera como con una especie de eso que le ponen cuando le van a operar a uno. ¿Cómo es? Anestesia. Yo estoy seguro que el Señor no abandonaba a sus hijos, no los iba a dejar sufrir. Muchos fueron devorados por las bestias, despedazados, los castigos más atroces, solo por ser cristianos, pero no negaban su fe. Oh, esos cristianitos, y perdónenme, no quiero ofender a nadie, que cuando están con otros cambian su manera de hablar, cambian sus costumbres, porque se avergüenzan. Pero llegan a la iglesia o ahí en el Zoom, levantan las manos. No engañe usted a nadie. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. ¿Qué es lo que estoy diciéndole? Que el Señor está celoso de sus hijos y Él quiere que sus hijos seamos fieles, que no le neguemos, porque Él toma orgullo santo cuando ve a uno de estos pequeñitos confiando en el poder de Dios, no negando la fe del Señor. Excusas y excusas que le sacamos al Señor. Pero esto no es un asunto de quedarle bien a nadie. Usted no necesita quedar bien conmigo. Si usted supiera lo mal que queda una persona delante de uno cuando le saca una excusa absurda. Uno dice, si esta persona cree que, no sé, porque además el Espíritu de Dios da discernimiento. Yo llamé esta mañana a alguien que hace días no veo en el culto. Le dije: vas a venir al culto, ven hoy al culto, hace días no te veo. Y fue sincero y me dijo: pastor, estoy mal con Dios, estoy mal con Dios. Pero ahorita estoy trabajando, no puedo hablar, lo llamo en la tarde. Por lo menos es sincero. O Dios lo ha acorralado y cuando uno le dice vas a venir, entonces ya la conciencia, pues esa persona tiene que aprovechar que tiene su conciencia todavía sensible y reconoce que no está bien delante de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer? Clamar a la misericordia de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabemos al Señor Jesucristo. Dele una alabanza a Dios. Lo que nos hace victoriosos es nuestra fidelidad. Mire lo que Pablo
le dice a los hermanos en Corinto, en otra ciudad, otra congregación, usando la misma metáfora. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Para ser fieles uno tiene que aprender a abstenerse. No es una abstenencia ascética. Los ascetas son los que tratan el cuerpo duro para pensar, para pretender que mediante el duro trato del cuerpo el mal va a ser reprimido. Porque el gnosticismo enseña que lo malo es el cuerpo y lo material. Entonces se tratan duros, se autoflagelan, van de rodillas. Y otros que son de pronto evangélicos ayunan y no comen. Pero no por dedicar devoción a Dios, por dedicar tiempo a Dios, sino por tratarse duro. Y para afligir la carne, a la carne no hay que afligirla. La carne tiene que morir, porque si vive, aunque la aflija, está viva. Pero si la carne muere, usted no tiene problema, gobernará Cristo. Gobernará Cristo. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible que pasa con el tiempo, que se olvida. Pero nosotros nos abstenemos y somos fieles para recibir una corona que no se daña con el tiempo. Es una corona incorruptible, la corona de la vida, el premio de la vida. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno es que el Señor nos diga cuando tengamos ya ese momento final, ese momento en que Él nos levante de aquí, y entonces, como dice el himno, cuando sea pasada la lista, allí mi nombre ha de estar, y el Señor abra la puerta de la eternidad y diga: entra en el gozo de tu Señor. Y usted ahí todo contento, todo alegre, erguido, cambia hasta de caminado y va entrando al cielo. ¿Se imagina usted el momento en que usted se deshaga de esta vieja naturaleza? No más angustia, no más tentaciones, no más persecuciones, no más llanto, no más lágrima. Entra en el gozo de tu Señor. No más virus, no más pandemia, no más nada, nada. El que es fiel y leal a Dios demuestra firmeza en su vida cristiana. Inspira confianza a través de sus actos. El que es fiel a Dios tiene un compromiso y lo cumple, es constante, no renuncia a sus principios espirituales, aun cuando las circunstancias sean adversas. El que es fiel y leal a Dios no niega su fe en Cristo Jesús, a quien confiesa como el Señor de su vida. La promesa para los fieles es que si por guardar nuestra lealtad a Dios tuviéramos que renunciar a cualquier cosa en esta vida, aún a la vida misma, el Señor nos dará un premio, el premio de la vida eterna. Hermanos, permanezcamos fieles a Dios. Amigo, entrégale tu vida a Cristo. No tengas temor en entregarle tu vida a Cristo y sé fiel. ¿Has visto malos testimonios? Pues te sirven como ejemplo. Me voy a entregar al Señor, que no sea la excusa. No, yo no me entrego al Señor porque este mal testimonio. No, por el contrario, que sea la motivación. Me voy a entregar al Señor para no ser como este o como esta. Yo voy a ser fiel, pero no va a ser por tu mérito. Si somos fieles, eso no nos hace mejores que nadie. Lo que pasa es que confiamos en el poder del Espíritu Santo. Permanezcamos fieles. Hermanos queridos, seamos fieles al Señor. No lo neguemos, no desconfiemos. Ahorita cantábamos, Él tiene el control, Él no nos va a abandonar.
Los que confiamos en Él no seremos avergonzados. Sea fiel en las finanzas, sea fiel en su tiempo de oración, sea fiel en la integridad, su integridad moral, su integridad estética, su integridad familiar, laboral. Todo eso Dios lo ve y Dios lo va a premiar. No importa las circunstancias, y aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar. El premio de la vida eterna es para los fieles. Y esta es la cualidad que no debe faltar en todos aquellos que nos confesamos como cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Padre Santo, en esta mañana invocamos tu nombre, Señor. Bendito Dios, bendito Jesús. Padre eterno, Dios soberano, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Haga su oración allí, haga su oración. Aleluya, 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 aleluya. Demos de un instante para que el Espíritu de Dios trate con nuestra conciencia, con nuestra vida. Entrégale tu vida a Cristo, amigo, amiga. No lo pienses más. Hermano, hermana, que estás desanimado, que estás a punto de caer en el pecado, no niegues a Cristo Jesús. No lo niegues, no lo abandones, no seas infiel. Aférrate, aférrate de las promesas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh Espíritu de Dios, toca las mentes, los corazones, redarguye las conciencias allí en alguna casa, un apartamento, en esa habitación, en ese vehículo, Señor. Ese corazón sea tocado por tu presencia. Queremos ser fieles, nos decidimos, queremos ser fieles. Aleluya, 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 aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús.